tardes. Bueno, pues estamos aquí para dar continuidad al tema de perversidad y manipulación en los adolescentes. Comenzamos a abordarlo el día de ayer y apenas alcanzamos a hacer una introducción, creo, a propósito del tema. Y en sí no entramos bien en la parte detallada de cuando esto de hecho ocurre. Simplemente fue como la precaución, y es que es muy importante tener estas precauciones porque pienso que lamentablemente tendemos a intentar acomodar, como hacer embonar forzosamente muchas de las cosas que vemos, escuchamos, leemos, etcétera, a situaciones de nuestro entorno diario. Y si bien puede que sí nos remitan a algo de esto que hemos escuchado, a veces pienso que lo forzamos, ¿no? Y normalmente cuando forzamos algo, pues es a nuestra conveniencia, ¿no? Según como mejor nos gustaría explicarnos lo que está sucediendo alrededor. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Eh, Hay ocasiones en las que, y por eso hacemos esta puntuación el día de ayer, como la personalidad apenas se va formando, se va como cuajando durante la adolescencia, hay muchas características del adolescente que no tendríamos que asumir como permanentes, que son parte de esta modificación y que son parte de este buscar una identidad propia. En esta identidad propia parecen mucho, llegan a tener una similitud bastante acercada a lo que en algunas ocasiones hemos hablado acá como trastorno borderline, ¿no? Que de pronto hay una tendencia, de pronto hay una otra tendencia, de pronto un estado de ánimo muy distinto y contrastante del que le sigue y así, ¿no? Y esto nos puede llegar a asustar bastante, incluso en tanto las preferencias sexuales, ¿no? De pronto hay por ahí como aparentemente una tendencia hacia un lado o hacia otro, y es todo en función a irse acomodando. Por supuesto se requiere de figuras de autoridad y de figuras de modelos que sean consistentes y que puedan contener, que puedan acompañar durante esa época para que las personitas, bueno, pues puedan de hecho estructurarse, ¿no? De la mejor manera posible, con las mejores herramientas que tengan alrededor. Sin embargo, aquí decíamos que esta tendencia del niño, donde, bueno, pues es muy lógico que va a pedir y va a hacer porque es un niño y no tiene límites, esta tendencia infantil reaparece en el adolescente, pero reaparece ya con nociones, con mayores nociones de la ley y con más recursos, con recursos distintos. Entonces ya puede llegar a tener un tinte más específicamente cargado hacia lo psicopático, ya puede estar, por decirlo de alguna forma, intencionado, cosa que no está en los niños. Los niños lo hacen porque sí, porque no tienen de otra, no tienen otra forma de pensar o de concebir las cosas. El adolescente, a diferencia de esto, en esos momentos ya tiene más o menos los recursos para saber por dónde puede llegar a los papás, cuáles son los puntos frágiles y cómo puede llegar a obtener lo que quiere. No todos los adolescentes, definitivamente. Ujú. En sí, este tipo de conducta psicopática, ¿no? Que muchas veces se le va diciendo sociopática, de alguna manera intentando referirse a lo mismo, también la podemos ver en los adolescentes en la, digamos, como en la conformación de pandillas, ¿no? Es justamente esa es la edad en la que se empieza a buscar ese tipo de relaciones, ¿no? Por ejemplo, en los hombres vamos a ver que les empieza a interesar acercarse a grupos que van haciendo actos vandálicos, como rayar paredes, como vestirse todos igual, meterse en pleitos, hasta organizar pleitos específicamente. Lo vemos
tal vez en estratos socioeconómicos ya más bajos, que se hace como el barrio en específico, ¿no? Que todos los muchachos de tal edad tienen que meterse a la pandilla de esa zona en específico, ¿no? Y vemos iniciaciones para ese tipo de adolescentes, iniciaciones que a veces, bueno, ya pasan de lo que uno podría esperar de un adolescente y se vuelven situaciones brutales. ¿Por qué? Porque ahí vamos a darnos cuenta que ese, digamos, como esa, ¿cómo lo podremos decir? Propensión hacia la psicopatía de los adolescentes puede llegar a ser utilizada por adultos jóvenes, que van encontrando mentes fáciles de manipular para sus propios fines. Y esto es algo muy peligroso, realmente muy, muy, muy peligroso. ¿Por qué? Porque los adolescentes están en búsqueda de tener esa aceptación grupal, de sentirse queridos, de sentirse representados, de sentirse apoyados por sus iguales. Y si en la búsqueda de obtener este tipo de admiración por los demás se encuentran con algún individuo que ya está mucho más calado que ellos, que ya está mucho más experimentado y que aparte puede tener rasgos ahora sí bien cristalizados en la psicopatía, se van a exponer a este tipo de, digamos, como de pruebas de amistad o de lealtad, que justamente ahí es en donde vamos a ver cómo es una ebullición de la criminalidad en los adolescentes. Vamos a estar hablando de esto, así que quédese con nosotros. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca de perversidad y manipulación en adolescentes. Tenemos una participación de Marta, nos manda saludos y nos dice que le encanta el programa, que siempre aprende algo nuevo. Muchísimas gracias por tu comentario y bueno, pues qué gusto que lo consideres de esa manera. Íbamos comentando cómo hay ocasiones en las que tú hablabas acerca de esta necesidad de aceptación, ¿no? Y vamos a tratar de desmenuzar cuándo es que ese tipo de situaciones son más, digamos, posibles que ocurran. Y además, ¿de qué maneras? Porque creo que siempre que hablamos de perversidad y manipulación, tendemos a encontrarnos, tendemos a imaginarnos una cosa de hollywoodense, ¿no? Por lo general tenemos esa tendencia, a imaginarnos algo como un muchacho malvado, un muchacho, y en verdad no es esta la forma más habitual en la que ocurre. Es verdad que habrá chicos que, por ejemplo, pueden entrar en drogas, pueden robar dinero, pueden incluso comenzar a robar autos, a cargar ciertos hasta útiles de la escuela que pueden utilizar como armas, etcétera. Por supuesto que está esta parte, pero esta parte es demasiado evidente, ¿no? Pienso que es aún más importante puntualizar aquellos casos que no son tan evidentes. ¿Qué contexto familiar favorece este tipo de circunstancias? Necesariamente esta inclinación debió de haberla tomado del ambiente más inmediato, del ambiente más cercano. Normalmente cuando vemos este tipo de características queremos sacudírnosla, ¿no? Inmediatamente decimos, lo que pasa es que esos amiguitos que está agarrando en la cuadra o en la escuela son muy mala influencia y lo están convirtiendo en esta persona. En realidad, recuerda que nosotros tenemos cierto nivel como cierto tope hasta donde podemos llegar a ser influenciados, dependiendo de las bases con las que contamos. Si contamos con ciertas bases que ya me permiten flaquear hacia un lado, hacia otro, entonces esa influencia puede entrar fácilmente, pero la principal es la de casa, siempre la principal es la de casa. Entonces, vamos a pensar en uno de los contextos posibles y que además es muy común, los bandos. ¿Cuándo se hacen bandos dentro de la familia y cada quien tiene que elegir para qué lado va a ir? ¿Qué ocurre ahí? Ocurre un conflicto, digamos que se hace presente y se hace demasiado patente,
un conflicto de intereses con el que todos vivimos realmente constantemente en nuestras relaciones con las demás personas. Estamos viendo directa o indirectamente por nosotros. Cuando nos preocupamos por alguien, cuando esperamos que alguien haya llegado bien a casa, que se encuentre en buenas condiciones, que sea feliz, que esté sano, es en el fondo por nuestro propio bienestar, porque a mí me interesa que esa persona esté bien, porque a mí me hace feliz que esa persona esté bien, ¿no? Esto es quizás siendo muy quisquillosos, y esto es algo, digamos, es un conflicto de intereses con el que fácilmente podemos vivir sin que nos haga absolutamente ningún ruido. Sin embargo, hay ocasiones en las que en efecto nos ponen una situación en donde tenemos que elegir. Esto lo podemos trasladar a la escuela, si estamos hablando de un ambiente más adolescentil, a los grupos de amigos, a los bandos de amigos, ¿no? Etcétera. Pero no lo más benéfico sería que esto no ocurriese al menos en casa, que al menos hubiese un lugar en donde no tienes que forzarte tanto, o no tienes que forzarte casi nada para poder caber, ¿no? Un lugar en donde podamos sentir que casi de gratis cabemos, ¿no? Que casi de gratis tenemos el derecho de que nos quieran. Digo casi porque es una utopía, ¿no? Necesitamos hacer ciertas cosas, necesitamos vestirnos, necesitamos bañarnos, necesitamos hablar para que de hecho pero la mayoría de estas cosas las aprendemos a hacer en automático, entonces no tenemos que fingir estas cosas, ¿no? Por lo general. Y lo ideal es que podamos tener como el hogar como un lugar seguro, sobre todo en los momentos del desarrollo de la personalidad, como un lugar seguro al que yo puedo regresar sin importar qué, ¿no? Mis papás se pueden enojar conmigo, pero no me van a correr de la casa o no me van a odiar. Más bien no me van a dejar de querer. Pueden llegar a odiarme, pueden llegar a enojarse conmigo, pero aún así no me van a dejar de querer. Entonces esto va generando un lugar de contención que me permite explayarme hasta cierto punto y explorar. Cuando esto no ocurre, el adolescente muchas veces se ve en la necesidad de empezar a defender sus intereses dentro de la familia como si fuese un campo de batalla y a tomar bando, ¿no? Uh-huh. Y aún así, ahorita tú estás mencionando algo muy importante, Gabriela, cómo es necesario que existe ese clima en la casa si tenemos adolescentes, que el adolescente se sienta contenido, que sienta que si regresa a casa es un lugar seguro, justamente para que no esté buscando este tipo de seguridad en otras personas. Sin embargo, nos vamos a encontrar con que el adolescente va a renegar de la autoridad de casa. Y esto es una cosa muy normal. Digamos que la autoridad tiene como su responsabilidad, como su tarea, comunicar la ley, transmitir la ley al adolescente. Y esto es una cosa bastante útil. ¿Por qué? Porque si bien va construyendo una conciencia moral, también va generando este clima del que tú hablabas, Gabriela. Cuando se sabe que las cosas sí funcionan, cuando se sabe que sí hay una legalidad en casa, ese adolescente se puede sentir contenido en esa casa. Uno podría pensar, bueno, pues es que las reglas los constriñen y los ahogan y entonces hacen que se vayan. No, puede llegarse a ser una cosa muy asfixiante para el adolescente, pero es necesario que exista reglas. Si no hay reglas, en la casa del adolescente se va a ir y va a buscar las propias, porque todos tenemos necesidad de esos límites. Y si se buscan en otro lado, es muy posible, ¿no? dentro de todo el azar en el que vivimos, que sea algo que no vaya con los valores de nuestra casa y que aparte también pueda llegar a ser algo peligroso para el adolescente, ¿no? Esto es justamente lo que me estaba refiriendo con las pandillas en específico. ¿Qué pasa cuando la figura de autoridad dejan de ser los padres y se convierte ese amigo que es 10 años mayor que él, ¿no? Si el amigo tiene buenas intenciones, pues bueno, fabuloso, ¿no? Porque también va a ayudarle al adolescente a crecer. Pero si esta persona tiene intereses, ¿no? Si tiene realmente más bien una agenda propia, más que cuidar o criar un adolescente, que sería lo más normal, porque bueno, no es como que la gente esté buscando tener hijos adolescentes,
ahí nos vamos a encontrar con que se va a manipular a su conveniencia las conductas de este adolescente, y ahí es en donde ocurren más problemas alrededor de este tipo de autoridad, ¿no? Y cómo se van generando esos vínculos. Pero como le decía, el adolescente va a renegar de la autoridad en casa. Seamos los más amorosos, seamos los mejores ejemplos, las figuras más pulcras que se pueda imaginar, el adolescente va a renegar. ¿Por qué? Porque ahí hay una crisis de identidad, y eso hay que entenderlo. No quiere decir que porque renieguen de nosotros nos odien como tal, sino que los adolescentes están buscando su propia personalidad, están buscando consolidarse ellos mismos como individuos, y en ese mismo consolidarse reniegan de lo que son los padres. ¿Por qué? Porque se puede vivir como un atrapamiento, como que me tragan con sus ideas, entonces yo quiero seguir mis ideas. Y nos vamos a dar cuenta de que en ese renegar se comete cualquier cantidad de estupideces por parte de adolescentes, ¿no? Porque tal vez los padres tienen un clima bastante agradable, amable, un negocio familiar, y el adolescente en esta lucha reniega de todo y no le quiere hacer caso a nadie, aunque sea algo bueno para él, ¿no? Pero fíjese cómo, ahí la diferencia va a ser que tanto estemos dando esta contención. Es un tema bastante complejo, porque dicen por ahí que también los debemos de dejar con un poquito de frío y con un poquito de hambre. Alguien lo mencionaba desde esta manera. ¿Por qué? Porque si todo se vuelve bueno en casa, el adolescente es más posible que se sienta engullido por esta, digamos, como por esa conciencia grupal que es la familia. Si aún así hay conflictos, si está la posibilidad de renegar, si está la posibilidad de él llegar a unos acuerdos, es más probable que se pueda añadir a ese modelo de pensamiento. Porque si no, simplemente va a correr, por más bueno que sea eso, simplemente por renegar como adolescente. Entonces hay que tener ahí mucha precaución con eso. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial. En un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando acerca de perversidad y manipulación en adolescentes. Te recuerdo, tenemos un número celular que ha resultado bastante eficiente para que nos puedas enviar todas tus participaciones. Lo puedes tener ya registrado en tu celular para enviarnos WhatsApp, y aquí podemos pasar tus participaciones. El teléfono es 333-822-3208. Repito, 333-822-3208. Eso para las participaciones aquí en cabina, y también un comentario, que el teléfono ya del consultorio, el que pasan en la cápsula, siempre está una grabadora, y es muy importante que dejes dirigido, dicho para quién va dirigido el mensaje, porque si no, no tenemos forma de adivinar. Y bueno, a veces, por ejemplo, no está el teléfono al que nosotros nos podemos comunicar, entonces eso corta la comunicación. Y en otras ocasiones, pues no sabemos para quién va dirigido el mensaje, entonces es verdaderamente muy frustrante que no podemos regresar la llamada. Entonces, bueno, es un mensajito muy breve, ¿no? Que dice, deje su mensaje, pero deje su mensaje para quién. Ajá, ¿para quién va? ¿Para quién ¿Con va quién te dirigido? quieres comunicar y a dónde nos podemos comunicar nosotros? ¿Y con contigo? quién? Uh-huh, exactamente. Y bueno, regresando al tema, íbamos hablando de esta cuestión de las alianzas. Casi siempre, cuando vemos este tipo de inclinaciones en los adolescentes, es porque ya el ambiente familiar tiene algo que involucra un cierto tinte perverso. Puede ser de una forma muy velada o de una forma mucho más evidente. Digo, si estamos hablando de una familia en donde se permite, por ejemplo, cierto nivel de criminalidad, ya no nos tendríamos que sorprender, ¿no? de que este tipo de cosas aparezcan. Ahora, aún así, hay familias en donde los hijos hacen como pueden para moverse de ahí y no seguir por el mismo camino, ¿no? En verdad que sé de casos en donde aún con el padre encarcelado porque ya robó y ya se metió y ya hizo, bueno, los hijos resultan, algunos de los hijos se salvan,
y resultan verdaderamente personas excepcionales, sobre todo porque les ha costado nadar a contracorriente, el poder construirse esa conciencia moral que no la sacaron de casa, definitivamente, no la sacaron de donde pudieron sacarla y se hicieron de esta conciencia propia, de esta conciencia moral por sí mismos. Sin embargo, en las familias en donde esto predomina, es muy fácil que se incline la balanza hacia ese lado. Y por otra parte, en las familias en donde está este cierto incesto encubierto. ¿De qué manera podemos ver el incesto encubierto? Hay unas dinámicas muy curiosas que se hacen en muchas familias justamente en función a hacer bandos. Muchas veces uno de los padres se queda con uno de los hijos para sí mismo y al otro lo cede. Se dice que lo cede porque digamos que la fantasía que tienen todas las mamás, todas las mamás en realidad, algunas mujeres ceden ante esta fantasía y bueno, pisan la realidad y dicen, son mis hijos, pero también son hijos del otro, ¿no? Y también son individuos y tienen su propio pensamiento. Pero la fantasía de todas las mujeres es que los hijos son suyos, ¿no? Independientemente de que, sí, como le hagan, aunque tengan papá, aunque tengan tíos, aunque tengan hermanos, son suyos. Entonces, se dice de alguna manera que ceden uno de los otros hijos, lo ofrecen al papá. Como una especie de ofrenda. Ocurre en ocasiones que este hijo es ofrendado, pero a los propios padres, ¿no? Se deja con el abuelito, con la abuelita, a que los cuiden, entre comillas, y también como una especie de sacrificio, ¿no? Ahí tienes, yo no me pude quedar en casa contigo para siempre, pero te voy a mandar una extensión. Juega, entretente, ten algo que hacer y entonces yo me puedo mover libremente, ¿no? Algo similar llega a suceder en las parejas, en donde uno de los hijos es cedido y se conserva al otro. Entonces los hijos comienzan a funcionar como herramientas para acercarse al otro miembro de la pareja. Por ejemplo, que la hija es la consentida del señor y el hijo es el consentido de la señora. Entonces, si la mamá necesita algo, va a ir del marido, va a ir y va a pedírselo a la niña, ¿no? Dile a tu papá que haga, que nos dé, que necesitas tú, y se va utilizando esta herramienta, ¿y qué es lo que ocurre con esto? La niña, y si nos vamos al pensamiento edípico, en donde los padres son rivales, ahí se le está confirmando a la niña que en verdad ella es la que tiene y debería de tener lugar junto al papá. Ahí le rompimos la jerarquía y la jerarquía es lo que nos construye una conciencia moral. Si no hay jerarquía, no hay moral tampoco. Uh-huh. Y fíjate, Gaby, ayer nos llegó un correíto, ahorita hablando de niñas. También nos llegó un WhatsApp nuevo que nos están diciendo, nos manda saludos Marta, me encanta el programa, siempre aprendo algo nuevo, muchas gracias. Creo Marta. que es el mismo, ese ¿verdad? Fue el mismo, sí, ese ya lo habíamos visto. Perdón. Hay otro. Nos dicen, aquí nada más no aparece el nombre. Está medio rotito. Alguien que tiene a Mafalda como su avatar nos dice, me encanta su programa, me ha hecho ver mucho de mí y mi comportamiento, felicidades. Muchas gracias. Oiga, allá los WhatsApp, póngale su nombre para que le podamos mandar su saludito, vale, ¿no? También. No, lo que pasa es que si tuviéramos a esta persona en el teléfono sabríamos cuál es su nombre. Uh-huh. Pero digo, si quiere que aparezca su nombre en su participación, ahí nada más póngaselo de ladito. Y como les estaba diciendo, tenemos un correo que nos llegó el día de ayer, nada más que ya nos llegó al final del programa, no lo alcanzamos a leer. Nos dice GX García, felicidades, tengo una hija de 5 años que está rodeada de adultos, ya que la tuve a los 42. Qué curioso suena esa cosa. Ya que la tuve a los 42, es muy controladora y en el kinder hasta toma el papel de maestra mandando a los niños. Escuchando su programa me preocupa de qué va a hacer de ella cuando llegue a la adolescencia.
curioso. Es la primera vez que escucho eso de un niño de kinder, ¿no? Como que controla a sus compañeritos. Sí, Ay, pues los no, niños de kinder. no, que toma el papel de maestra, o sea, quién sabe cómo se esté desplazando ahí la maestra en el aula, pero bueno, efectivamente, GX García, está ahí para verse qué es lo que está sucediendo con esa niña, ¿no? Es muy, muy común que cuando llegan pequeñitos y nosotros ya estamos más avanzados de edad, ¿no? Digamos, es como más común que los hijos lleguen a los 25, entre los 25 y los 35 años, 36, 37, ya pasados los 40, llegan en un ambiente muy particular. Ya, por lo general, los padres es muy probable que ya hayan tenido más hijos, ¿no? Y que esa nueva criaturita tenga una diferencia de edad con sus hermanos muy muy grande, ya de 8, 10 años, 6, 7 años, ya de todas maneras se vuelve una generación totalmente diferente. Entonces, también la manera en la que le transmitimos la ley a esos niños resulta ser muy distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez nosotros ya nos situamos en un papel más relajado, ya sentimos que ya, bueno, pues ya no lo sabemos de todas con los niños, ¿no? Que no sé si este sea tu caso, efectivamente, pero de alguna forma nos sentimos más tranquilos para hacer ciertas cosas con ellos. Y por lo mismo somos más condescendientes en las situaciones de autoridad. De repente vemos que una niña o un niño hace uno de estos papelones, ¿no? Que quiere poner a organizar a los adultos y que calla a los adultos para que lo escuchen y nos parece muy graciosito, ¿no? Así como si hubiera salido de la televisión, pero no sabemos el daño que le estamos generando con ese tipo de actitudes, ¿no? Evidentemente que se hace con la mejor de las intenciones, ¿no? Se hace como si fuera un gesto cariñoso, pero ahí hay que entender que, así como tú ahorita yo lo ibas mencionando, Gaby, le rompemos las jerarquías a los niños, le rompemos las jerarquías y eso es algo que se aprende de pequeñitos. Ya después, cuando se los queremos enseñar de adolescentes, nos van a aventar el café a la cara cuando queramos ponernos nosotros con nuestros modos. Entonces, ahorita que tu hija está pequeñita, es bien importante que ella, y principalmente que tú, la coloques en su lugar. De niña, es una niña de 5 años, y de hija. Una hija que tiene que hacer caso y una niña que le tiene que hacer caso a su maestra. Y que ahí todavía con los niños, pues bueno, está este asunto de la aceptación de los padres. No es necesario ni siquiera castigarla, lo demás, sino que tú le demuestres que eso está mal. Que tú le hagas saber que eso está mal y que eso no es algo que se espera de una niña y que ella no debe de estar haciendo esas cosas. Con eso va a ser más que suficiente, esperemos, pero hay que entender que hay que ponerle un acento a eso, porque si no, justamente en la adolescencia, ay, no sabes la que espera. Pero bueno, vamos a ir a un pequeño bloque comercial en un momentito. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50 minutos. Ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy. Para concluir con este tema, el día de mañana iniciaremos con el tema sobre los secretos. Y aquí ya nos dice Lili, que es ella quien nos hace el comentario. Muchas gracias, Lili. Mafalda. Sí, quien tenía este avatar de Mafalda es Lili, nos está comentando. Muchas gracias. Y bueno, creo que para concluir, esto es lo más importante. Lo que nos va estructurando a nosotros con una conciencia moral. Lo que ocurre es que la moral en sí tiene que ver con no lo que podemos o no podemos hacer, sino con lo que debemos o no debemos hacer. La diferencia es que hay cosas que deberíamos o no, que quizás no deberíamos hacer y sin embargo podemos hacerlas. Podemos robar, podemos engañar, podemos hacer un montón de cosas, están a la mano, están disponibles, pero no deberíamos en función a cierta estructura de valores. Cada quien tendrá la suya, cada familia tiene la suya. Definitivamente cuando decimos que por lo general podríamos decir, no, bueno, es que toda familia inculca valores muy específicos, ¿no? Y lo pensamos así, pero en realidad esto se trata de lo que la familia, por lo general, esperaría que tú le provieras a esa misma. Lo que quiero decir aquí es que por lo general los padres esperan que los hijos no mientan, que no les mientan a ellos,
pero que sí le digan mentiras al tío y que sí le digan mentiras a la tía y que sí le digan mentiras a la maestra porque se quieren ir de vacaciones y que sí le digan mentiras a todo, pero a mí no, ¿no? Ser como parte de tu cabeza, es como si fuéramos uno mismo, entonces a mí no me puedes mentir, pero y en esto creemos que de verdad forma parte de nuestros valores, cosas que forman parte de nuestros caprichos, no de nuestros valores, forman parte de lo que quisiéramos que nos dieran, pero no es un valor que realmente tenga. Uso lo de mentir porque es muy, muy común. En verdad tengo muchas reservas acerca de muchos de los valores que se asumen como inamovibles. De hecho, mañana vamos a hablar justamente acerca de los secretos, ¿no? Por lo general se asume que tener secretos es algo malo y bueno, a veces simplemente es prudencia, ¿no? Es tener algo de privacidad. Pero bueno, lo que quiero decir es que lo que en realidad son valores no significa lo que te exigen o lo que se dice literalmente en casa, sino cómo se maneja verdaderamente todo dentro de casa. Y estas normas primero nos llegan a nosotros como algo externo, como algo, no debes de hacer esto, si tú haces esto, entonces te voy a retirar un bien o entonces te voy a retirar cierta porción de libertad porque me estás demostrando que no eres por ejemplo, a un adolescente, sí puedes tener carro, sí puedes tomar, pero en alguna fiesta, pero no las dos al mismo tiempo. Si tú vas a tomar, entonces me avisas y yo voy por ti. O si tú vas a tomar, entonces haces tu reunión aquí y aquí tomas, pero no vas a tomar y manejar. Esto tiene sentido, esto no es algo que lo ponga en un callejón sin salida de, hijo, jamás en tu vida vas a tomar. Ja, por supuesto que lo va a hacer, pero lo va a hacer sin supervisión porque no tiene otra manera de hacerlo, no tiene otra manera viable de hacerlo. Entonces, este tipo de normas vamos a pensar que aunque pongamos normas muy pertinentes, las rompe y maneja ebrio. Bueno, pues entonces yo te voy a retirar el auto porque me estás demostrando que no tienes la cabeza suficiente como para manejar la libertad de tener un auto. Te podría llegar a hacer daño. Entonces te lo voy a retirar por un tiempo y luego regresa, ¿no? Y de esta manera es que primero nos va llegando como algo externo y con el tiempo se va interiorizando y entonces nosotros mismos sabemos que no deberíamos de hacer ciertas cosas porque esas cosas simplemente le van a hacer daño a las personas de alrededor o me van a hacer daño a mí y ya lo hago en automático. Pero cuando estas normas no están claras, cuando a veces sí aplica, a veces no aplica, aplica a mi conveniencia, a la conveniencia de un papá y luego a la conveniencia del otro, y te voy a sobornar con esto para que quieras menos a tu mamá, y yo te voy a sobornar con esto otro para que quieras menos a tu papá, etcétera. Se hace se tuerce ahí de cierta manera, en donde yo conozco las normas, pero no son mis normas. Yo sé las leyes del juego y las puedo utilizar, pero no las he internalizado. Únicamente las conozco como las conoce el psicópata. Yo sé que todos se detienen ante la señal de alto y eso me favorece porque entonces yo me puedo pasar por encima. Como ya sé que todos se van a detener ahí, en lugar de asumirlo para yo también detenerme, lo asumo para saber que ahí justamente es en donde yo me puedo meter, ¿no? Uh-huh. Es un tema bastante delicado y que por lo general esperamos que la misma educación pues ya lo traiga incluido, ¿no? Que por el simple trato este tipo de cosas se puedan comunicar, pero antes de darnos al abandono y de esperar a que las cosas sigan su rumbo, yo creo que como padres o como cuidadores nos tendríamos que preguntar nosotros cómo vemos la ley, ¿no? Nosotros, ¿cuál es el tipo de postura que adoptamos frente a la ley? ¿Por qué? Porque eso es lo que más problema trae justamente con los adolescentes, porque nosotros podemos manejarnos, por ejemplo, con mentiras todos los días, haciendo negocios sucios, teniendo un descaro tremendo con la dignidad de los demás, y el día en el que nuestro hijo adolescente nos miente y nos estafa, nosotros nos espantamos. Una indignación. Oye, ¿no? pero ¿qué te pasa? ¿Dónde aprendiste eso? Pues ¿cómo que dónde aprendiste eso? ¿No? Y todavía tenemos el descaro nosotros de decir, bueno, pero es que con la familia eso no se hace.
¿no? A ver, eso no aplica, ¿eh? Déjeme le digo, eso no aplica. Si nosotros somos unos mentirosos afuera, no vamos a decir que con la familia no somos unos mentirosos. Eso no pasa. No hay forma de hacer ese tipo de divisiones. Si nosotros buscamos nuestro beneficio por encima de cualquier cosa afuera, eso también va a pasar en la casa. Nos queremos hacer pensar que es distinto. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahí es mi casa. Pero claro que no. No existe, no hay, digamos que no hay tal cosa como llevar una doble vida, ¿no? Estas personas que dicen, no, es que yo en mi casa soy el padre más amoroso o la madre más respetuosa y cariñosa, pero afuera soy un hijito de la fregada. No, adentro también somos un hijito de la fregada, pero nada más estamos mostrando una faceta, ¿sí ve? De todas maneras, el ser un hijito de la fregada se acaba reflejando en las cosas que no hacemos. Se acaba reflejando en nuestras omisiones, se acaba reflejando en la educación que le estamos transmitiendo a nuestros hijos. Y justamente eso es lo que nos regresa a la cara como una cobra y luego nos espantamos, ¿no? ¿Por qué están haciendo estas cosas? ¿Por qué no respetan la autoridad? Pues no respetan la autoridad porque yo no respeto la autoridad. No respetan a sus mayores porque yo tampoco tengo ningún tipo de respeto, ni a los mayores ni a cualquier otra persona, porque yo estoy pensando que el beneficio es lo más importante. No le podemos pedir que hagan a nuestros hijos algo distinto de lo que hacemos nosotros. Nuestros hijos pueden intentar hacer algo distinto de lo que estamos haciendo nosotros, pero eso será su propio esfuerzo y eso no tiene nada de mérito para nosotros como padres, ¿sí ve? Porque nuestros hijos crecen con nosotros hasta cierto punto y después de eso cada quien toma su camino, con las bases o con la falta de bases que les hayamos dado, pero ahí no hay que quedarnos con esta idea, porque justamente eso es lo que trae problemas. A mí me parece tan indignante, Gabriela, estos programas de televisión o a veces hasta la charla que tienen algunos profesionales de cómo los adolescentes se transforman en unos monstruos. Sí. No, crecen en unos monstruos, los crecimos como unos monstruos. Los regamos Con nuestras monstruosidades para que luego se volvieran esas personas. No se les pegó de la calle como si fueran guisapoles, como si fueran pulgas. Eso es algo que sale de casa. Entonces, no hay que asustarnos después si nos regresa a la cara. Mejor vamos pensándolo desde antes y vamos, en lugar de querer educarlos a ellos, vamos educándonos nosotros. ¿Sí ve? Porque educándonos nosotros, los vamos a poder educar de verdad. Más allá de dientes para afuera, que si decimos que los valores, que si el respeto, que lo demás. Si nosotros nos manejamos con respeto, si nosotros nos manejamos con esos valores que predicamos, ellos lo van a poder obtener. Si no, no hay forma. Y bueno, pues por el día de hoy se nos ha terminado el programa. El día de mañana vamos a continuar con un tema interesante, secretos, privacidad o deshonestidad, que también va ligado con lo que estamos hablando el día de hoy. Así que no deje de sintonizarnos en punto de las 6. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado, hasta mañana.